Vamos al capítulo 5 de Santiago y ya estamos en la recta final, ¿eh? Ahora sí vemos el Obradoiro ya ahí al fondo. ¿Sabéis? El camino que se suele conocer cuando hablamos del Camino de Santiago es el camino francés que pasa por Roncesvalles y que va por todo el norte. Pasa por País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia. Pero hay otros caminos, ¿eh? Hay un camino que es la Vía de la Plata. Este es un camino, esta vía va de norte a sur, o de sur a norte, de España, paralela a la línea de Portugal. Y es camino de Santiago también, es el camino del sur. Y es el camino que va desde Sevilla y luego ya entronca con el camino de Santiago en Astorga, creo. Entonces, este camino es el que pasa por un pueblo bellísimo que se llama La Calzada de Béjar, ¿sabes? De donde es mi familia, por parte de padre. Y se llama la Vía de la Plata porque por ahí es por donde... Este es camino de antes de los romanos, tiene miles de años. Este camino es por el que se llama así porque es por de donde venía sobre todo la plata y otro tipo de metales que bajaban de las minas que estaban al norte en León al sur para comerciarlo por el Mediterráneo, y entonces por ahí bajaba la plata y por eso se llama la Vía de la Plata. Y hoy vamos a ver qué es este camino de la Vía de la Plata, aunque está tachada la P y la cosa no queda igual, ¿no? La Vía de la Lata, esta P significa bastante, ¿no? Estaba ayer leyendo, según un estudio de Intermón Oxfam, en la actualidad, menos del 1% de la población tiene más del doble de las riquezas del otro 99%, 99 y pico por ciento de la población. Imaginaos qué descompensación tan tremenda. Uno tiene más que 200. Es estratosférico. De hecho, según este mismo informe, se decía que durante estos últimos años, cada vez esta tendencia se va incrementando cada vez más y más y más, de tal punto que al mismo tiempo que va creciendo la pobreza extrema, va creciendo la riqueza extrema. Y de cada vez más este 1% se va comiendo al otro 99%, hasta el punto que se llega al término de que unos pocos tienen todo, muy pocos no tienen nada. Esta es la tendencia en la que vivimos. No es una cosa que se esté arreglando, sino que al contrario, es una cosa que se está acrecentando con cada día que pasa. Desde luego, cosas que han contribuido para esto últimamente, pues podemos ver las últimas crisis que hemos tenido y las que vendrán, ¿no? Porque se gestan más. Esto es una cosa que va viniendo cíclicamente como un videojuego, ¿no? Pasamos una fase y vamos a la siguiente. Pues las medidas sanitarias en contra de la pandemia de coronavirus, ¿no? Todo esto, clic, otra vuelta de tuerca. Las sanciones en contra de Rusia, que al final nos han perjudicado a nosotros, es otro clic más que está haciendo. Todo el tema de la inflación, ¿no? La inflación es terrorífica. Estaba ayer mirando, fíjate, quizá algunos de los más jóvenes aquí no recordéis mucho de ese tema, pero no hace tanto del año 2000, ¿eh? No hace apenas nada. Muchos de vosotros, bueno, la mayoría, recordamos qué estábamos haciendo en el año 2000, ¿no? No es una cosa que estemos hablando del año 45 a.C., ¿no? Es ayer por la tarde. Si tú tuvieras 1.000 euros en el año 2000, bueno, entonces no había euros, pero el equivalente. Si tú tuvieras 1.000 euros en el año 2000 y lo hubieras dejado en el banco o debajo de un colchón, en el día de hoy esos 1.000 euros valdrían 446 euros. Desde el año 2000, es decir, desde ayer por la tarde, el dinero vale un 55,4% menos en España, sumando toda la inflación acumulada a lo largo del tiempo. Desde el año 2000, desde hace nada, se nos ha robado más de la mitad de lo que teníamos. ¿Y a dónde ha ido ese dinero? ¿A dónde han ido esos 554 euros?
de los 1000 que yo tenía ahí guardaditos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues ahí hay un 1%. En la inflación le llaman el impuesto de los pobres, porque se lo come y se lo come y se lo come y no hay nada que podamos hacer. Y si el año pasado comprábamos una docena de huevos por 1 euro, ahora son 2,5 euros. Y así con todo, y se lo come y se lo come y no podemos hacer nada. Me gustaría hoy que asistiéramos con un fiscal de excepción, que asistiéramos a un juicio que Santiago va a guiar con 4 acusaciones magistrales en contra de este 1%, en contra de los ricos opresores. Vamos a ver cuáles son las razones que da Santiago para condenar a estos que están sumiendo al mundo en la esclavitud y en la miseria. ¿Qué os parece? Estupendo, ¿no? Estamos contentos. Aquí todo lo que sea tirar piedras a otros, pues venga, ¡vamos allá! Santiago capítulo 5, versículo 1 hasta el 6. Oíd ahora, ricos, os vais a enterar. Llorad y aullar por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Vamos a orar. Señor, te pido que en esta mañana tú nos ayudes a poner nuestra mente en Jesucristo, nuestra mirada en la eternidad, que tú nos ayudes a comprender correctamente la realidad, que tú nos ayudes a enfocar correctamente nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras vidas, Señor. Te pido que en el día de hoy a cada uno de nosotros tú nos ayudes a ser más como Jesucristo y menos como este mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues Santiago lanza este juicio, esta condenación contra los ricos. Y fíjate que Santiago empieza de la misma manera que empezaba el anterior pasaje. Capítulo 4, versículo 3. Oíd ahora los que decís, vamos a hacer esta empresa y la otra y a comerciar y esto y lo demás allá, ¿no? Pues ahora dice, oíd ahora, ricos. Es decir, de nuevo, coge a los ricos, los agarra de los hombros y los sienta ahí en el banquillo de los acusados y dice, os vais a enterar, ricos. Esta va por vosotros. Ahora, yo no creo que ninguno de la audiencia, o casi ninguno, quizá alguno de la audiencia de Santiago fuera un gran rico que la carta le fuera a llegar al emperador o alguna cosa por el estilo, o algún senador terrateniente o algo. No. Creo que para entender correctamente lo que está aquí diciendo Santiago, tenemos que tener en mente que aunque Santiago esté hablando a los ricos, en su mente él quiere que esto aproveche al lector, a las otras personas, es decir, a nosotros. Santiago quiere que lo que él esté diciendo, aunque no vaya directamente para nosotros, que nosotros saquemos buen jugo de esto y podamos comprender muy bien cuál es la mentalidad a la que él está atacando, para que nosotros huyamos de esa mentalidad, para que nosotros nos enfoquemos en lo importante y no sigamos el ejemplo de los ricos y de este mundo, ¿vale? Entonces esta es la mentalidad que quiero que tengamos en cuanto a esto que va a estar diciendo Santiago. Y fíjate que Santiago se pone a sí mismo un poco parecido a lo que estaba diciendo el otro día. La manera de hablar es muy parecida a los profetas del Antiguo Testamento. Santiago creo que de una manera premeditada está intentando que sus lectores, como decíamos, sobre todo judíos, cristianos, ¿vale?, que le vean como un profeta del Antiguo Testamento, que le encasillen ahí, en ese sentido, que le tomen en serio y muchos de los temas y la manera de hablar, él quiere ponerse en ese lugar. Y él dice, llorad y aullad. Y estos son dos términos que, como digo, específicamente los usan los profetas del Antiguo Testamento y específicamente en el contexto en el que Santiago lo está usando. Dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 13, versículo 6, gemid, la misma palabra que llorad, porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Gemid.
llora, lamentate, porque está cerca el día del Señor. Hoy vamos a hablar un poco acerca del día del Señor. Creo que este es el concepto que Santiago tenía en mente. Más adelante también cuando hable del día de la matanza, es el día del Señor del que está hablando. ¿Qué es esto del día del Señor? Pues en el Antiguo Testamento no es que únicamente esté hablando de un momento en el futuro cuando el Mesías venga y tal, porque creo que ha habido diferentes días del Señor, como vemos en algunos de los profetas, pero en general el día del Señor es una figura en la que los profetas veían como que Dios mismo pone las cosas en orden. Dios viene y paga al injusto con justicia. Y Dios viene y paga al justo con bondad. Esto es lo que hace en el día del Señor. Y Él viene y trae destrucción, y Él viene y trae premio a las personas que son injustos o a las personas que han puesto su confianza en Dios. Este es el día del Señor, el día en el que Dios viene con justicia, pone las cosas en orden, normalmente en un contexto de cosas que le van muy mal a los malos. Eso es normalmente lo que entendemos por el día del Señor. Amós 8:6. Los cantos de palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Los cantos de palacio, los qué bien viven los ricos, y qué maravilla, y qué bien todo. Bueno, pues esos cantos se van a convertir en gemido. En un lugar donde antes era un palacio, ahora es un solar lleno de cadáveres. Fíjate el cambio. El canto de palacio, una fosa común, donde lloran los muertos. Horroroso. Esto es lo que Santiago les está diciendo a los ricos. Vosotros quizá estéis disfrutando muchísimo de vuestra riqueza y de vuestra posición y de vuestro poder. Ahora, si supierais la verdad, lloraríais y aullaríais. Fíjate que Santiago lo que les dice a estos ricos es que lloren, que aúllen, que se lamenten, que agoten sus lágrimas, que griten a grito pelado, pero no les dice que se arrepientan. Por una parte creo que porque Santiago no les está hablando a ellos, está hablando a otros, aunque se dirija a ellos. Pero la perspectiva, la mentalidad que Santiago va a presentar en estas acusaciones en contra de los ricos hace que sea imposible. Estos ricos son irredimibles. ¿Cómo? Sí. Alguien con esta mentalidad con la que Santiago va a estar hablando, alguien con estas características, con estas acusaciones a las que Santiago está hablando, no puede ser salvado. Al menos no mientras tenga esta mentalidad. Tiene que cambiar completamente su mentalidad. Tiene que dejar de poner las cosas en el orden en el que lo tienen puesto y hacer un cambio de arriba abajo. Tienen que dejar de ser quienes son, esencialmente. Y el privilegio, el gozo que ellos tienen en este momento, los banquetes y la alegría, el dinero que ellos disfrutan en ese momento, es algo que ese momento lo tienen. Pero como Santiago ya ha dejado claro, nosotros somos como una niebla, que sale el sol y ¡pum!, se acabó. ¿Y qué es de nosotros? Absolutamente nada. Y a continuación, lo que viene es el día del Señor. Las miserias que vienen sobre vosotros. Pensáis que acumuláis tesoros y acumuláis miseria. Eso es lo que realmente está ocurriendo. El tema de la crítica a los ricos y más específicamente la ayuda a los pobres es un tema que viene de toda la Biblia. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con los israelitas en Sinaí es un cambio social sin precedentes. Nunca se había elevado hasta ese momento. Nunca se había escrito un tratado en el que se ayudara más a los pobres, que se elevara más a los menospreciados. Estaban obligados los israelitas a ayudar a los que no tenían, a dar a los que no podían devolvérselo. Los ricos estaban obligados a dar a los pobres. Incluso las personas que llegaban de fuera, las viudas, los huérfanos, tenían medios para poder sobrevivir. Esto es algo que no se había visto en ningún sitio. Es que incluso los reyes
Tenían que someterse a la ley, tenían que ayudar a los pobres, tenían que dar a los que no le podían devolver nada. Cambiaba absolutamente las reglas del juego. Y esto es algo que no se había visto en ningún sitio. La misma esencia del pacto está hecho a favor de un pueblo que ha sido rescatado de la esclavitud. Es de aquí de donde viene. Es decir, la preocupación que los israelitas debían tener por los pobres estaba en su mismo ADN, en quienes ellos mismos eran. Ellos eran esclavos redimidos. Por lo tanto, ellos tenían que ayudar a los esclavos, ayudar a los pobres, a las viudas, a los parias, a los huérfanos, a los que no tenían. Y esta es una gran fuerza que tiene el Antiguo Testamento y más específicamente el pacto que Dios hace con los israelitas en Sinaí. Y esto lo vemos a continuación en todas las partes, en los libros históricos. Por ejemplo, tenemos al profeta Amós. El profeta Amós, leedlo en casa, es un canto, un grito en contra de los que oprimen a los pobres, a favor de los pobres y en contra de los opresores. Lo entendieron, por ejemplo, en el periodo intertestamentario, y toda la literatura judía que tenemos está cargada de esto. Tenemos, por ejemplo, uno de los libros más importantes en este libro, el primer libro de Enoc. Hay una sección entera entre el capítulo 94 y 105 dedicada a ayudar a los pobres. Hay que ayudar a los pobres. En los evangelios, pues desde luego vemos a Jesús mirando por los pobres. Específicamente hay un evangelio, ¿sabes? El evangelio de Lucas, en el que el enfoque máximo es que Cristo ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y vemos como los justos que siguen al Señor son pobres o son despreciados de la sociedad, mientras que se presenta a los ricos como opresores y como personas que se miran a sí mismos al ombligo y piensan que son muy importantes cuando Dios ya los ha rechazado. Dice, por ejemplo, en un pasaje paralelo a este que hemos estado leyendo, dice Jesús en Lucas 6, 24 y 25, «Ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis». Por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 10 al 24, tenemos este gran lamento de los ricos y los mercaderes y los comerciantes del mundo. ¡Ay, la gran Babilonia! Que ha caído, ella que comerciaba y se prostituía aquí con todo el mundo. Ella que era la que tenía todas las riquezas del mundo. ¡Ha caído la gran Babilonia! ¡Ay, madre mía! Juicio contra los ricos. Y esto es una dinámica que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y se presenta claramente a lo largo de toda la Biblia. Y esto es precisamente lo que Santiago viene a hacer aquí. Santiago presenta 4 acusaciones en contra de los ricos. Ahora, antes de meternos a las acusaciones, me gustaría que entendiéramos. Vamos a ver las 4, pero ninguna de estas 4 acusaciones contra los ricos viene del hecho de que sean ricos, ¿vale? Acusa a los ricos por determinadas cosas, no porque sean ricos. Los acusa por cómo usan su riqueza, los acusa por qué mentalidad tienen con su riqueza, los acusa por lo que no hacen con su riqueza, pero no los acusa por ser ricos. Ser ricos no forma parte de las acusaciones, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ya lo decíamos el otro día, pero el hecho de ser rico en sí mismo, aunque sí constituye un peligro y una alerta que debemos tener, no es pecado. No lo es, y no lo presenta así la Biblia en ningún sitio. Vamos a ver cuáles son estas acusaciones. La primera, versículos 2 y 3. Ellos son acaparadores. El fiscal Santiago presenta el primer cargo contra los acusados. Sois unos acaparadores. Es decir, estáis reuniendo, estáis acumulando el ansia viva, ¿no?, de tener más y más y más y más y más y más. Y Santiago le dice, mira, todo esto que estáis acumulando, con todo vuestro esfuerzo, con todo cuidado, con toda la ansia de todo vuestro corazón, no sirve de nada. Es patético. Vuestras riquezas se han podrido. No es que vuestras riquezas se pudrirán. Fíjate, el tema del tiempo de los verbos es importante. Dice que las riquezas ya están podridas.
Habéis empleado vuestra vida para comprar algo y ya se ha pasado de fecha de caducidad. ¡Sotontos! Vuestra riqueza está podrida. Habéis comprado mantos raídos de polillas. Habéis comprado oro y está carcomido y está oxidado. Y el tema del óxido en el oro y en la plata es especialmente llamativo. No sé si os habéis parado a pensar alguna vez. ¿El oro se oxida? No. ¿Tienes un colgante de oro, de plata? Lo puedes lavar, te puedes duchar, bañar en el mar con él sin ningún problema, ¿verdad? No se oxida, no se echa a perder. Y Santiago les dice, vosotros habéis acumulado montañas de oro y está oxidado. ¿Qué significa eso? Que no es oro, que no seguís la vía de la plata, señores. Seguís la vía de la lata. Os han engañado. Habéis empleado vuestra vida para acumular basura. Y vosotros pensando que erais los más ricos de vuestro portal. Sobobos. Habéis acumulado y acumulado y acumulado y lo único que tenéis son toneladas de basura. ¿Qué es lo que está queriendo decir Santiago? Este oro, el brillo del oro, os ha engañado. Pensabais que teníais algo valioso y no tenéis nada. Si ves que el oro se oxida, es que no es oro. No tienes nada. Menos que nada. Porque fíjate lo que dice Santiago. Este óxido, esta herrumbre en el oro y en la plata que habéis acumulado, es un testigo y será un testigo contra vosotros. Y en el momento en el que tú te veas cara a cara con tu Señor y vayas allí con el carrito lleno de porquería que te piensas que es oro, no solamente es que te va a pesar el carrito y vas a ir ahí sudando y no vas a poder con él, es que tu Señor, Cristo, te va a decir, ¿tú has malgastado tu vida para comprar esa basura? ¿Eso es lo que has hecho en tu vida? Oh, no, porque mira que yo tengo este yate y este jet privado. Pero serás tonto. Eso no vale nada. Y no solamente no vale nada, es que además, fíjate, pone en evidencia dónde estás, quién eres tú. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, que tú no intentes acumular tesoros aquí en la tierra y en la cuenta del banco, porque fíjate la inflación cómo se lo come. Tú no intentes acumular oro que te cría herrumbre, porque no es oro ni es nada. Tú pon tu tesoro en el cielo donde no entran los ladrones, donde no se lo lleva nadie, donde no se corrompe. Porque allí permanecerá. Y además sabes otra cosa, que esto es lo más importante. Donde esté tu tesoro, allí detrás irá tu corazón. Si nosotros estamos pensando que lo valioso son las casas, ¿no? Y lo valioso es el dinero en el banco. Eso es lo importante. Y lo importante es yo aquí tener buenos modelitos y estar bien guapo. Y lo importante es que a mí me respeten. Lo importante es esta mentalidad. Entonces mi corazón irá detrás y yo pensaré que la razón de mi vida se encuentra ahí. Y cuando me presente delante del Señor, Él me va a decir, no solamente has hecho una estupidez con tu vida, sino que además me has sacado a mí de la ecuación. Has pasado de todo lo que yo he hecho por ti. Has ido detrás de latas, de porquería, y has olvidado completamente al que ha muerto por ti. Esta descomposición del oro y de la plata es un gran testigo que trae Santiago en este juicio en contra de los ricos. Dice Calvino que no ha puesto Dios el oro para la herrumbre, ni el vestido para la polilla, sino que los ha diseñado como ayudas y auxilios de la vida humana. Y nosotros pensamos que las riquezas están hechas para acumularse. Y las riquezas no son malas, pero están para ayudar, para servir, para dar. Para eso están las riquezas, y no para guardar,
para acumular y para poner nuestro tesoro ahí. Esa es la primera de las acusaciones, y Santiago la resume diciendo: has acumulado tesoros en los últimos días. Quizá tu traducción dice: has acumulado tesoros para los últimos días. La preposición puede traducirse de las dos maneras, como en o como para, y tiene sentido cualquiera de las dos, ¿no? Porque podemos pensar: has acumulado tesoros para los últimos días, en el sentido de eres muy tonto, ¿no? Has acumulado tesoros y al final te mueres y te quedas sin nada, ¿no? Pero creo que tiene más sentido si con la traducción: has acumulado tesoros en los últimos días. Los cristianos en este tiempo, y creo que es algo que urgentemente tenemos que rescatar y aplicar a nosotros, pensaban que vivían en los últimos tiempos. Hermano, vivimos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos en los que se está cumpliendo las profecías que Dios ha hecho desde antiguo? Y ya ha venido el Mesías, y le conocemos. Es Jesús de Nazaret. Él ya ha pagado por nuestro pecado, la redención ha sido satisfecha. Y ahora vivimos en el tiempo en el que el día del Señor puede llegar mañana o pasado, Cristo va a venir y va a poner las cosas en orden. Va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto es así. Y entonces lo que les dice Santiago es: precisamente ahora me vienes a acumular tesoros. Precisamente ahora en el que Dios ha expuesto, ha manifestado su gran misericordia en Jesucristo, al venir y hacerse un hombre y pagar por nuestro pecado, pagar por los malvados, por los malhechores, pagar por vosotros que no lo merecéis. ¿Y vosotros estáis pisoteando la sangre de Cristo, intentando acumular tesoros? Poniendo como que lo importante es ese saco de porquería. Y no solamente eso, es que ahora que Cristo puede volver esta misma tarde, es que precisamente ahora que el juez del mundo está a las puertas y te puedes encontrar con él cara a cara en cuanto abras por la mañana, precisamente ahora te pones a olvidar todo lo que él ha hecho por ti, te pones a olvidar que él viene y te va a juzgar, y te pones a acumular tesoros como si no hubiera un mañana. Pero te das cuenta de la insensatez de lo que estás haciendo. Es como que unos niños que están esperando que venga su padre, y justo en la hora en la que saben que va a llegar el padre es cuando se ponen a liarla y a tirar todo por los aires y a prender fuego a la casa, qué sé yo. Pero precisamente ahora te pones a hacerlo. Pero es que Cristo está a punto de volver. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Es precisamente en este momento que tiene sentido hacerlo. Mucho más que en ningún otro. El vivir en estos últimos tiempos como vivimos no debería ser un estímulo para acumular, porque es estúpido. Debería ser un estímulo para dar, para ser generosos, para intentar salvar a todos los que sea posible, para intentar ayudar a la gente que lo necesita realmente. Para eso debería ser un estímulo, y no para aquí a la ansia viva a poder acumular todo. Eso no tiene ningún sentido, y si estamos viviendo así es que no hemos entendido absolutamente nada. Así que esta es la primera acusación. Eran unos, o son unos, acaparadores. La segunda: sois unos defraudadores. El jornal de los obreros que han segado vuestros campos han sido retenidos por vosotros y claman contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. En los tiempos en los que Santiago escribió, específicamente a principios mediados del siglo I después de Cristo, igual que ha ocurrido y que está ocurriendo en muchos otros lugares y tiempos, estaba ocurriendo este fenómeno de que las tierras y los caudales se van acumulando en manos de muy pocos, ¿no? Entonces hay muchos grandes terratenientes, las personas que tienen poco se ven en la obligación de vender sus tierras, sus propiedades a los que tienen mucho, de tal manera que el que vende sus tierras no solamente vende sus tierras, tiene que trabajar para las personas que las tienen y tienen que venderse a sí mismos para poder trabajar, para poder sobrevivir, y es un tiempo en el que los que tienen viven estupendamente, pero los que no tienen, amigo mío, las pasan canutas, y viven al día. Y ya Jesús, por ejemplo, en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, deja en evidencia algo que lo tenían claro entonces todas las personas. El jornalero tiene que cobrar su jornal, como su propio nombre indica. Jornal viene de la palabra día,
en el mismo día. Y cuando termina el día ya estaban los jornaleros esperando que el dueño les pague, ¿no? Esto es lo que dice la ley. Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal, antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado para ti. Dios manda que se pague en el día. Antes de que llegue la noche tienes que pagar. Además, es lo justo. Y más siendo una persona pobre que vive al día. Para que pueda tener el pan nuestro de cada día, hay que pagarle cada día. De hecho, es que si se va a la cama sin haber cobrado ese día que ya le debe de haber pagado el dueño le está reteniendo de lo que es suyo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Robar. Y más robar a un pobre que realmente lo necesita. ¿Entiendes? Una persona que realmente lo necesita, que no tiene quizá, no puede acudir a un préstamo, a un crédito, pagar aplazado o alguna cosa por el estilo. Si no le das lo que le pertenece, lo que le debes dar en el día, le estás robando y eso puede causar su miseria. Que tenga que venderse como esclavo, que tenga que vender a su hijo como esclavo, o incluso que muera de hambre. Y este jornal de los jornaleros, dice Santiago, que se eleva delante de Dios de una manera similar o paralela a lo que ocurre en Génesis 4 con la sangre de Abel. Son las mismas palabras que claman delante de Dios, porque esto es una situación tremendamente injusta, igual que el asesinato de Abel, de la que Dios es consciente, en la que Dios va a tomar parte. Y Santiago hace mención al Señor de los ejércitos. Esta figura del Señor de los ejércitos, por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6 se encontró con esta gran aparición de Dios, él se encontró con el Señor de los ejércitos. Y esto fue tan impactante para él, que a partir de entonces uno de los títulos favoritos para Dios es el Señor de los ejércitos. Este Señor de los ejércitos es el Dios poderoso, el Dios de batalla, el Dios de guerra, el Dios que va para destruir. Y fíjate lo que está diciendo aquí Santiago. El jornal de estos pobres, a los que tú estás defraudando, ha llegado hasta mí. Y yo me he enterado, Señor. Y esto hace que el Señor de los ejércitos, el gran pagador, se levante de su trono y se ponga frente a frente con el rico opresor. ¿Y quién va a sostenerle la mirada? ¿Y quién va a permanecer en pie cuando venga el gran Señor de las huestes angelicales? Te vas a enterar, rico. ¿Te piensas que haces las cosas en impunidad? No, Señor. Tú te vas a enterar. Tú te las vas a ver conmigo. Yo voy a pagar y te voy a pagar hasta el último céntimo. Eso es lo que le está diciendo Dios. Hace un par de años, no sé si sabéis lo que es el Día de la Liberación Fiscal. ¿Habéis oído alguna vez? Es un término, simplemente es un cálculo. Es el día del año en el que dejas de trabajar para el Estado, para pagar impuestos, y empiezas a trabajar para vivir tú. Para poder comprar comida o lo que sea, comida de la que luego pagas IVA y todo, pero bueno, eso ya son otras cosas. Hace un par de años fue el 13 de julio. Es decir, hasta el 13 de julio estás trabajando para dárselo al gobierno. Pero el gobierno luego lo reparte y da sanidad y tal. Mira, déjame en paz, no vamos a hablar de eso. Eso fue hace 2 años. Este año, el Día de la Liberación Fiscal será el 29 de julio. En 2 años hemos perdido 2 semanas. Y con el precio de cómo está todo, ¿eh? Vivimos en un tiempo, no te digo como el de Santiago, mucho peor en ciertos sentidos que el de Santiago. Esto es retener el jornal con todas las letras. Esto es robar al pobre, al trabajador,
al que no tiene? Esto es un crimen. Esto es un crimen que llega hasta la misma cara del Dios de los ejércitos. Y que Él va a tomar medidas. Que no nos quepa la menor duda. Tercera, ellos son indulgentes. Dos verbos tenemos aquí. Versículo 5. ¿Habéis vivido lujosamente? Podríamos traducir este verbo algo así como un estilo de vida autocomplaciente. A mí lo que me interesa es yo, y lo que a mí me gusta, yo soy el importante. Entonces, pues mira, voy a trazar un círculo así alrededor de mi ombligo, y eso es lo importante. Y todo lo que salga de ahí, me da igual, y más aún con el siguiente verbo, una vida de placer desenfrenado. Todo lo que dé el cuerpo, todo lo que a mí me apetezca, lo que yo quiera, eso es lo importante. Y si yo quiero más poder, tengo que tener más poder. Y si yo quiero más dinero, tengo que tener más dinero. Fíjate lo que dice Ezequiel. He aquí, Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Esto es de esto mismo de lo que está hablando Santiago. No es solamente el querer buscar mi placer y llenar mi barriga y darme todos los placeres y tener el poder y el dinero que a mí me salga de las narices. No, es que además para conseguirlo, yo si hace falta, y normalmente hace falta, voy a chapotear en sangre inocente. Y me da lo mismo. De hecho, es que me gusta más así. Y esto es otra de esas cosas en las que hoy, mira, hoy lo tenemos, Y a los ricos y a los poderosos de este tiempo les da exactamente igual sumir naciones enteras en guerra y enviar como carne de cañón a decenas de miles de personas a morir. Y les da exactamente igual matar a miles de millones de niños en clínicas de abortos para poder tener su poder y su dinero. Y les da exactamente igual mutilar a niños y adultos para que se piensen que son niñas y para que se corten y para que se hagan. Y les da exactamente igual chapotear en la sangre de los inocentes. Les da lo mismo porque aquí está mi cheque. Y yo me puedo comprar lo que a mí me dé la gana. Y me puedo ganar mis miles de montañas de porquería que yo me pienso que es oro. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Amigo mío, aquí llega el kit de la cuestión. Estas palabras normalmente las pasamos por alto. Pero aquí está, creo que Santiago, donde quiere meter el dedo en la llaga. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Habéis disfrutado todo lo que habéis querido y todo lo que habéis podido, ¿verdad? Habéis pisoteado los cadáveres de los pobres, de los que no se podían defender. Bien, señor rico. Eso es algo que ocurre sobre la tierra, porque esto tiene un final. Y el reloj de tu vida está a punto de acabarse. Y el juez está a las puertas y va a hacer cuentas contigo y no te va a pasar ni esta. Así que, en la tierra puedes haber vivido desenfrenadamente, puedes haber pasado por encima de quien sea, puedes haber hecho lo que te dé la gana. Sí, pero al final vamos a hacer cuentas. Y la paga que yo te voy a dar, dice el Señor, va a ser terrible, va a ser eterna. El Señor de los ejércitos se ha levantado y va rumbo hacia ti. Directo. Incluso aunque tú te pongas y digas, yo soy Dios. Tú eres Dios, sos payaso. Tú no eres nadie. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Esto es lo que decía yo, que creo que es un equivalente al día del Señor. Sabemos, bueno, aquí en España sabemos lo que es el día de la matanza, ¿no? Yo lo he visto muchas veces en el pueblo, el día de la matanza. Y allí sacan al cochino. Creo que ahora ya la ley de bienestar animal, todo esto se la ha cargado, pero bueno. Allí sacan al cochino para matarlo
para hacer jamones, para hacer chorizos, ¿no? El día de la matanza. ¿Sabes la imagen que está poniendo aquí Santiago? Todos estos ricos, mira qué rico soy. Y entonces lo que hacen realmente es estar disfrutando y comiendo las bellotas. La bellota, y allí están poniéndose como gorrinos las bellotas. Es lo que estoy disfrutando y a mí me da igual todo y pase por encima quien sea porque aquí tengo mis bellotas. ¡Imbécil! Te están afilando el cuchillo en ese momento, te van a cortar el gaznate. Eso es lo que estás haciendo. ¿Te piensas que estás viviendo aquí la vida padre? Y eso realmente es tu situación. Apocalipsis 19, 17 a 21. Dice así: vi a un ángel que estaba sentado de pie en el sol. Que estaba de pie en el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta en el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Este es el final de los poderosos. Se piensen quien se piensen que son. Hermano, los últimos tiempos han llegado. Estamos, en estos momentos, en los últimos tiempos. Este no es el momento de estar viviendo para nosotros. Este no es momento de estar buscando quién nos pueda ayudar. Este es el momento de estar buscando a quién podemos ayudar. Este no es el momento de estar buscando quién me pueda dar. Este es el momento de estar buscando a quién puedo dar. Esta es la mentalidad que debemos tener en este tiempo. Cuarta y última acusación, cuarto cargo contra los ricos. Asesinato. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este es el clímax de la acusación, yo creo, es como la consecuencia de todo. Ellos han tomado al justo, es decir, el que confía en el Señor, el que no se puede defender o no se va a defender, y lo han condenado. Fíjate que la palabra que se usa para condenar no es sencillamente condenar en el sentido de decir algo malo o algo por el estilo, no, es una palabra judicial. Ellos, por medio de jueces, han condenado al justo. Aquí ha habido una injusticia. Un juez, con todas las de la ley, ha condenado a un justo, a alguien que no había hecho nada malo. ¿Cómo ha podido hacer eso? Porque son ricos, porque son poderosos, porque tienen influencias, porque tienen fuerza. Por lo tanto, ellos han pervertido la justicia. Ellos han torcido el derecho para acusar al que no les baila el agua, al que no está a su favor, para oprimir todavía más, hasta el punto de la muerte. Y cuando el pobre le están robando y no le dan lo que merece, y no le dan para poder dar de comer a su familia, y ni siquiera puede acudir a un tribunal para que le haga justicia, ¿qué le queda al pobre? Si ya hasta la justicia está torcida, ¿qué es lo que le queda? Pues el resultado práctico es que los pobres no tienen nada que hacer. Están absolutamente indefensos en este mundo delante de los ricos, delante de los poderosos, son víctimas indefensas. Muchas veces podemos tener esta mentalidad un poco, somos víctimas indefensas, y no me entiendan mal, en cierto sentido lo somos. Somos víctimas indefensas. Y más en un mundo en el que vivimos, en el que, tal y como está aquí diciendo Santiago,
nosotros también vivimos en un tiempo y en un mundo en el que la justicia se tuerce y se pervierte para que los que las hacen no las pagan si son determinadas personas y tienen determinadas influencias. Este es el mundo en el que vivimos. Ahora, me gustaría que nosotros aprendiéramos algo de todo esto. No sencillamente nos dedicáramos a estar guay, ¿no? Este tiempo de estar tirando piedras fuera a los que no somos nosotros. Pero este mundo es el en el que vivimos nosotros y, ¿sabes? Chapoteamos en esta mentalidad. Nosotros vivimos en un mundo, yo creo que peor que el que vivía Santiago. ¿Por qué? Porque somos igual de malos, pero hay muchas más posibilidades de hacer el mal hoy en día que entonces. Y vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, se nos malinforma por los medios de comunicación. Medios de comunicación controlados por los ricos y por los opresores. Una de las cosas muy importantes que debemos hacer: apagar la televisión. La televisión comprada, la televisión que dice las bobadas que les dicen los ricos y los poderosos de este mundo. Las bobadas y las maldades. Hermano, apaga la televisión. Sé sabio. Vive la vida, piensa las cosas. Vivimos en un mundo en el que se nos intenta meter en un redil como ovejitas, en el que se nos intenta hacer que seamos, que pensemos, que vivamos como quieren que vivamos, que pensemos y que seamos. Y nosotros no debemos seguir ese rollo. Lee tu Biblia. Hoy en día están muy de moda las agencias de verificación, ¿no? Para ver si una noticia es verdadera o falsa. Aquí está. Número 1, la agencia de verificación. Número 1 en el mundo, la más importante. Esta es. Lee tu Biblia. Estúdiala. Empápate de la cosmovisión, de la manera de pensar que nos transmite la Biblia. Tenemos que cambiar la mentalidad, porque aunque nosotros no tengamos el dinero, quizá no tengamos el poder, no tengamos la influencia, tenemos la mentalidad, ¿eh? La tenemos. Y todo esto que hemos estado diciendo, nosotros lo tenemos, ¿eh? Debemos meditar, filtrar nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿En qué tenemos esta mentalidad, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en pensar que el dinero, las riquezas o la posición es algo que nos va a hacer la vida más fácil, que nos va a eliminar problemas. En esencia, pensar que nuestro Salvador está en el banco. Pero sabes, hermano, tu Salvador no está hecho de papel moneda. Como Santiago ha presentado brillantemente, el dinero puede ser un gran lastre para el cristiano. No debemos basar nuestra vida en estar buscando dinero o aceptación o popularidad o amor o respeto o qué sé yo. Eso es una trampa. Eso es una trampa que nos lleva directamente a esto. Y sabes, la única diferencia entre los ricos poderosos contra los que Santiago acusa de esta manera y nosotros es la misericordia de Dios. Él es a quien debemos mirar. Él es nuestro máximo ejemplo. Podemos pensar que este texto sencillamente habla de lo malo que es el dinero, ¿no? Pero no. Vamos a mirar a lo grande que es nuestro Dios, lo bueno que es nuestro Dios. En nuestra vida hay algo que tenemos que tener clarísimo. Cristo vuelve. Amén. Cristo vuelve. Y si tú estás viviendo la vida como te da la gana, párate un poco, piensa en cómo estás viviendo tu vida. Y piensa eso que tiene que ver con el hecho de que Cristo vuelve y se va a poner delante de ti y te va a decir, ¿qué has hecho con la vida que yo te he dado? Y yo he venido y yo he dado mi sangre por ti. ¿Qué has hecho con la salvación que yo te he regalado? Cristo vuelve.
Y lo primero que tenemos que hacer a la luz de esta realidad es arrepentirnos. ¿Qué os pensáis? ¿Que yo estoy viviendo consistentemente, 100%, a la luz de que Cristo vuelve? Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos clamar a Él que nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos obedecerle con la ayuda del Espíritu Santo. Lo necesitamos porque Cristo vuelve. Porque estamos en los últimos tiempos. No se nos puede ocurrir estar acumulando tesoros precisamente ahora que Cristo vuelve. ¿Vivimos en un mundo profundamente injusto? Sí. ¿Vivimos en un mundo que probablemente irá cada vez a más injusticia? Sí. Vivimos en un mundo que está controlado por Dios. Y por mucho que se piensen los grandes ricos y las grandes corporaciones y los grandes grupos de que están intentando manejar la historia a su antojo para llevar a tontadas, Cristo reina. Y Él va a llevar a cabo su plan. Y Él incluso va a usar a estas personas que están intentando hacer sus pequeños reinos para llevar a cabo el reino de Dios que Él está trayendo. Cristo vuelve y nadie lo va a impedir. Además, Cristo vuelve y te va a hacer justicia. Si te hacen mal, si no te están pagando, si te están maltratando, tranquilo, tranquilo que Cristo vuelve. Cristo vuelve, va a poner a cada uno en su lugar. Cristo vuelve, viene el día de la matanza. Así que, tranquilo, que Cristo viene. Si hay un momento en el que debemos estar mirando a Cristo, si hay un momento en el que debemos desprendernos del amor que tenemos por las riquezas, ser generosos con otros, es precisamente este. Fíjate cuál es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no es, qué sé yo, Elon Musk, ¿no? Paco el Pocero, o las Koplovich, o yo qué sé. No. Nuestro ejemplo es el Dios del cielo, que siendo Dios se hizo hombre y se dio hasta la última gota de su sangre, teniendo derecho a todo, se hizo nada, para que nosotros podamos tener vida. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos en Él. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro ejemplo. Esa sí es la vía correcta. Debemos dejar de estar intentando seguir la vía de la plata, que realmente es la vía de la lata, que es una porquería y una guarrería, y nos lleva al peor barranco, y seguir detrás de nuestro Señor Jesucristo, cargando nuestra cruz por la vía dolorosa, sabiendo que Él es el que tiene el control, Él es el que tiene la última palabra. Y me gustaría hablarte a ti especialmente, si tú nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, que en el día de hoy dejes de estar intentando vivir con tu corazón enfocado a esos tesoros de pacotilla y empieces a mirar a Cristo y clames a Él, Él que ha muerto por ti, y le digas: Señor, sálvame, porque yo no puedo, porque estoy siguiendo una mentira. ¿Y sabes qué? Él te va a salvar. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por Jesucristo, muchísimas gracias por este magnífico, maravilloso, espléndido ejemplo. Eres un Dios glorioso, eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios grande, Señor. Gracias por tener el control de todo. Gracias por poder confiar en ti, incluso ahora, precisamente ahora, Señor. Te queremos ayudar, que tú nos ayudes. Te queremos pedir que tú nos ayudes a poner nuestro corazón en ti, a poner nuestra mirada en la eternidad, Señor, a poder mirar a ese día feliz en el que nos encontraremos con tu Hijo Jesucristo, Dios. Que tú nos ayudes a ser buenos embajadores tuyos, Señor, y que nos dejes, que nos ayudes a dejar de seguir estos tesoros de pacotilla, estos tesoros que se pudren, Señor, para poner nuestro tesoro y nuestra mirada en Jesucristo, en el cielo. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, que nunca han puesto su confianza en Él, que por medio de tu Espíritu Santo tú los empujes, Dios. Que tú les ayudes a cambiar esta mentalidad con la cual nadie va a poder entrar al cielo, Señor. Que tú les ayudes a poder clamar a Cristo.
Él es nuestro bien. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Él. En el precioso nombre de nuestro Redentor. Amén. Que Dios os bendiga.